Bienvenidos a un nuevo episodio de Edutama, este espacio donde los cuentos no se escuchan, se habitan. Vamos al grano. Hoy el humo del jazz se mezcla con el vértigo del tiempo. Cortázar no cuenta historias, las desliza en nuestros oídos como un solo improvisado, imposible de olvidar. Hoy hablaremos de Johnny Carter, un músico que no solo toca el saxofón, sino que también lo persigue. Imagina esto: París, años 50, un cuarto mal ventilado, humo de cigarro y jazz de fondo. Un saxofonista con los ojos enrojecidos y la mente en otra parte, buscando una nota que ya tocó. Pero en el futuro, imagina que alguien intenta entenderlo, seguirle el paso, escribir su historia. Pero, ¿cómo atrapas a alguien que vive entre el genio y el abismo? ¿Cómo biografiar a un hombre que no encaja en el tiempo? En El Perseguidor, Julio Cortázar no solo nos cuenta una historia, nos sumerge en una persecución metafísica, algo más allá de eso físico. Entre el ritmo frenético del bebop y la fragilidad de una mente que se deshace, este cuento nos enfrenta al misterio del arte, del tiempo y de lo que somos cuando nadie nos mira. El Perseguidor se centra en la vida de Johnny Carter, un talentoso saxofonista de jazz estadounidense adicto a la marihuana, que vive en el París bohemio de la posguerra. La historia es narrada en primera persona por Bruno, su biógrafo y supuestamente amigo, quien intenta comprender y documentar la caótica existencia de Johnny y la magia de su música. A través de los encuentros entre Bruno y Johnny, somos testigos de las recaídas de Johnny, sus problemas económicos, la pérdida de su saxofón y su obsesión creciente con el tiempo, una obsesión que lo consume. A pesar de su talento, que es indiscutible, Johnny parece estar en constante autodestrucción, atrapado en una ansiedad que no solo es emocional sino existencial, y por lo tanto es muy peligroso. Bruno, por su parte, se debate entre el cariño sincero y su deseo de explotar la figura de Johnny para una biografía exitosa, reconociendo incluso su propio egoísmo en ese proceso. Otros personajes que participan o que orbitan en este universo son Dede, la pareja de Johnny, y la Marquesa, una mujer adinerada que lo apoya y con quien mantiene una relación un poco ambigua. Hacia el final del cuento, la muerte de Bee, la hija de Johnny, desata una reacción devastadora, como es evidente y elocuente en él. El cuento, digamos que termina con las reflexiones de Bruno sobre Johnny, sobre su música y esa imposibilidad de comprenderlo por completo, porque eso también está más allá de lo físico, comprender el arte o cómo quiere evadirse el arte, etc. Aquí entonces tenemos, digamos, dos personajes principales, que es Johnny Carter, el genio del saxofón, inspirado claramente en el personaje de Charlie Parker de la vida real. Tiene una sensibilidad extrema y eso es característico de las personas que tienen un espíritu artista en su máxima expresión. Tiene una percepción también alterada del tiempo y un talento que roza también, digamos, con eso que es sobrenatural. Sin embargo, su vida está marcada por las drogas, la inseguridad, la autodestrucción. Johnny vive atrapado en una realidad distinta, ¿no? Buscando siempre algo más, algo que no puede nombrar, pero que está ahí, que lo sofoca. Bruno, pues, es el narrador, biógrafo, amigo, observador, trata de entender lo mayor posible a Johnny, de fijarlo, pues, en las palabras para dejar escrito esa biografía, aunque sabe que eso es muy difícil, no es imposible. Su voz es racional, pues contrasta un poco con el caos que expresa constantemente Johnny, y en su narración percibimos tanto admiración como incomodidad, incluso un sentimiento de rechazo y de culpa. Se le han dado muchas interpretaciones a partir, digamos, de algunas connotaciones, pero esto pues claramente está inspirado en Charlie Parker. Las interpretaciones son cuestiones más de los lectores, por lo menos una cuestión específica sobre el tiempo, que es como el núcleo también de cierta manera del relato. Pues Johnny no vive en el tiempo con los demás, sino que él habita otra esfera, está esperando que algo lo toque, que algo lo manifieste. Se sabe que algo falta, pero que algo también lo nombre. Entonces allí también comienza a participar el jazz, no solo como un contexto o un pretexto, sino que es el idioma secreto del cuento, el jazz, como su improvisación, su ritmo, digamos, frenético y su ruptura con las formas tradicionales de la música, ¿no? Y refleja también ese caos de Johnny. Y esa búsqueda metafísica, esa necesidad, ese entendimiento de esa puerta que está al otro lado, algo que no puede, digamos, nombrar, pero que se sabe que está ahí. Esa ansiedad también, sus delirios, sus visiones, por ejemplo, todo apunta a una inquietud existencial profunda, que ni las drogas ni la música evidentemente pues consiguen calmar del todo. Y esa figura del genio y de la autodestrucción
pues es porque se plantea una pregunta a lo largo del cuento muy interesante y casi eterna. ¿Por qué el genio suele estar tan cerca del abismo, ¿no? Johnny representa al artista que no puede adaptarse, que se consume en su propio fuego, pero que sin embargo es un gran artista, y eso es muy importante de destacar. Aquí a nivel, digamos, un poco de estilos y recursos literarios, lo que utiliza Cortázar es una narración en primera persona, Bruno nos guía, y eso significa que todo lo que sabemos de Johnny también está mediado por su mirada, ¿no? También está arrojada en otro abismo. Es confiable, nos dice toda la verdad, pero ese filtro es un poco subjetivo y agrega, digamos, capas un poco más interesantes al relato. Hay una prosa hipnótica, fluida, poética, porque Cortázar escribe como quien improvisa un solo de jazz, ¿no? La narración fluye, se detiene, cambia de ritmo, a ratos muy lúcida, a ratos oscura, pues como la mente de Johnny necesariamente. Hay también un monólogo interior, que es cuando Johnny habla y el lector entra en su mente, en sus asociaciones erráticas y visiones, etcétera, etcétera. Hay una relación pequeña que siempre he encontrado con Rayuela, bueno, acá tengo el bestiario, y es que el perseguidor es de algún modo en ese universo, en esa antinovela, pues el ensayo general de Rayuela, ¿no? París, el jazz, la angustia, la tristeza, la melancolía, todo el tema existencial, ese sentimiento de percepción un poco fragmentada del mundo, todo está aquí, pero más concentrado, más directo. Digamos que Johnny Carter tiene mucho de Horacio Oliveira en algunos momentos, y la narración de Bruno recuerda por momentos al estilo reflexivo y autorreferencial pues, que acontece en la novela Rayuela. Cortázar mismo dijo que este cuento fue el germen de muchas de las búsquedas que luego desarrollaría en su novela más emblemática. El perseguidor no solo es un cuento sobre un músico perdido, es un relato sobre lo inacible, por decirlo de alguna manera. Esto es sobre el tiempo, el arte, la mente humana. Cortázar no busca que entendamos a Johnny, porque es que es imposible entenderlo. Es un genio, está al borde del abismo, y entenderlo en su totalidad es querer saltar ese abismo para entender muchos por qué, sino que nos invita a sentir lo que es estar perdido, a esa sensación, y aún así a seguir tocando, sea cual sea el arte. Porque quizá como Johnny, todos estamos perdidos en algo, una nota perfecta, un instante eterno, un sentido que se escapa, una letra, un verso, un recuerdo, un amor, etc. Justo cuando creemos tenerlo todo, estamos al pie del abismo.